Voy a empezar con este video el inicio de esta falda. Yo la voy a tejer con hilo cristal de color negro y un gancho de aluminio del número 3. No sé si se ve ahí. 3, del número 3, ahí está. ¿Sí? Es de aluminio. Y mi hilo cristal de color negro. Para poder hacer la base de esta falda, los puntos bases de esta falda, voy a utilizar nada más para hacer la base un color diferente al negro para que se vea bien lo que yo les voy a explicar que hay que hacer en este inicio. Bueno, entonces voy a poner mi hilo cristal como siempre sobre mi dedo índice. Voy a introducir el gancho por la parte de abajo y le voy a dar la vuelta por completo y voy a hacer una primera cadena. Aquí esta la voy a apretar porque va a ser un nudo de inicio y no va a contar como punto del trabajo, ¿sí? Bueno, ya que lo tengo así, entonces ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas. 4 cadenas, voy a montar mi gancho y voy a contar 3 cadenas hacia abajo, 1, 2 y 3. En la tercera voy a introducir mi gancho, ahí está, y voy a hacer un macizo aquí de 2 sacadas, 1 y 2 sacadas, y vuelvo a repetir lo mismo, 1, 2 y 3 cadenas, ¿sí? En la primera serie hice 4 cadenas porque va a quedar una cadenita de inicio al principio de esta tira, ¿sí? Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y voy a agarrar esta hebra de aquí, y voy a agarrar la otra hebra que corresponde al macizo de abajo. Voy a introducir mi gancho, jalar la hebra y voy a hacer mi macizo de 2 sacadas. Ahí está. Y nuevamente, 1, 2 y 3 cadenas. Monto mi gancho, tomo esta hebra y voy a tomar la hebra de abajo del macizo anterior y voy a hacer un macizo aquí de 2 sacadas. 1 y 2. Y otra vez, 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, voy a agarrar esta hebra y voy a agarrar la hebra de abajo, ¿sí? Y voy a hacer mi macizo de 2 sacadas. Y otra vez, 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, agarro esta hebra y la hebra del macizo de abajo para hacer un macizo de 2 sacadas, ¿sí? Y miren, se van a formar entonces esta tira de conchitas así, y así me voy a ir hasta tener 80 conchitas de estas. Entonces voy a hacer una tira con 80 conchitas, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo, 3 cadenas, monto, tomo esta hebra y la de abajo que corresponde al macizo de abajo, así, y voy a terminar con 1 y 2 sacadas, un macizo de 2 sacadas, y repito lo mismo, 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, tomo esta hebra y la hebra del macizo de abajo y voy a hacer 1 y 2 sacadas, y así voy a hacer una tira de 80 conchitas, ¿sí? Estas 80 conchitas que les acabo de enseñar cómo se hacen, ¿sí? Estas 80 conchitas corresponden a la cintura, o sea, el contorno de la cintura, ¿sí? Esto es una vista panorámica, ¿eh? Entonces, cuando ya tenga mis 80 conchitas, yo me lo voy a medir alrededor de mi cintura. Si veo que no me llegan, me quedo aquí y me hace falta para completar y cerrar el círculo de mis conchitas, entonces voy a ir agregando de 8 en 8, ¿sí? Entonces vamos a agregar 8 conchitas más, y si todavía me falta para llegar al inicio y cerrar
el contorno de mi cintura, entonces agrego otras 8 más y así sucesivamente de 8 en 8 hasta que se cierre por completo la circunferencia, la tira de conchitas alrededor de mi cintura. Así es como vamos a sacar la medida para realizar la falda. Entonces todos tenemos cintura diferente, nuestra cintura de cada uno de nosotros mide diferente, ¿sí? Entonces por eso vamos a hacer esto. Primero vamos a hacer las 80, ¿sí? Y sin las que nos hagan falta para llegar a cerrar el círculo de nuestra cintura, vamos a ir agregando de 8 en 8. No pueden ser menos, ni pueden ser más. Entonces, ojo, cuidado con eso, de 8 en 8, de 8 en 8. Y vamos a procurar que al final de la tira, yo ya tengo mi tira aquí, que al final de la tira, que nos estamos midiendo la cintura, no vamos a jalarla para cerrar. Si estamos midiendo nuestra circunferencia, no la vamos a estirar para jalar y cerrar el círculo, no, porque no lo vamos a hacer elástico, por favor, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma normal, sin jalar, sin estirar, y si vemos que le falta, entonces vamos a ir agregando de 8 conchitas más. Se la vuelven a medir y si le faltan, entonces agregan 8 conchitas más y se la vuelven a probar y así sucesivamente hasta que le cierre bien la cintura sin hacer elástico, sin jalar y sin que quede demasiado flojo, ¿sí? Ahora, quien haga las 80 conchitas y ve que le queda muy grande, entonces va a quitar 8. Al contrario de agregar, entonces vas a quitar de 8 en 8, ¿sí? Si es que te queda grande las 80 conchitas alrededor de tu cintura, de 8 en 8. Y si te hace falta, vas a agregar de 8 más 8, ¿sí? Bueno, entonces, así es como vamos a sacar el contorno de nuestra cintura, ¿sí? Que quede holgadita, por favor. Bueno, miren, yo les repito, esta falda la voy a hacer con hilo cristal en color negro y espero que la explicación en los sucesivos se pueda ver a través del video. Tengo muchas ganas de tener una falda negra, no la tengo, entonces por eso la estoy haciendo en este color. De entrada les digo que no sé cuántos videos nos vamos a tomar con esta falda porque esta falda es larga y está amplia porque es circular. Y bueno, tiene muchos detalles por ahí. Vuelta tras vuelta hay cambios. Entonces sí nos vamos a tardar un poquito, pero pues va a estar entretenido y sobre todo el resultado pues ya saben que es formidable y satisfactorio, ¿no? Aquí voy a cerrar esta vuelta de esta tira. Ya llegué a las conchitas que yo necesito y voy a cerrar la tira checando que no se tuerza esta tira. Entonces voy a ver que no se tuerza, que todo esté derecho, ¿sí? Y voy entonces a ingresar mi gancho en la primer cadena que quedó de inicio. Introduzco mi gancho y lo que voy a hacer es cerrar. Ay, no les digo, no me tiene que quedar torcida, entonces vamos a ver que no quede torcida. Yo voy a checar que me quede mi tira bien, así, así, así y así. Ok, aquí. Entonces ahora en la primer cadenita voy a introducir mi gancho, que de entrada les voy a confesar que me va a costar un poquito de trabajo por la vista, pero ni modo, yo quiero trabajar esta falda en color negro. Ahí está. Con un punto deslizado cierro esta vuelta, esta primer vuelta que es la base, las conchitas, ¿sí? Y les voy a confesar que yo el contorno de mi cintura hice 104 conchitas para mí. A ver a ustedes en cuántas les van a quedar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar entonces ahora con la primer vuelta y voy a introducir el gancho en la primer conchita aquí
y con un punto deslizado me voy a recorrer aquí al centro de la primer conchita y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas. Este es un primer macizo, monto y voy a hacer un segundo macizo, monto y nuevamente otro macizo, y me deben de quedar 3 macizos en esta primer conchita, ¿sí? Y vamos a trabajar con macizos de 2 sacadas. Ahora voy a hacer 1, 2 cadenas de separación y en la siguiente conchita voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. Ahí está, ¿sí? Voy a hacer una cadena nada más de separación y en la siguiente conchita voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. Sin separación monto mi gancho y en la siguiente conchita voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. Monto mi gancho y en la siguiente conchita 3 macizos. 1, 2 y 3. Monto mi gancho y en la siguiente conchita 3 macizos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y debo de tener después del primer juego de 3 macizos, debo de tener 2 cadenas de separación, 3 macizos, una cadena de separación, ¿sí? Y 5 juegos sin separación. 1, 2, 3, 4. Me falta uno. Son 5 juegos de 3 macizos sin separación. Ahí está. Después de eso, una cadena de separación y en la siguiente conchita 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y en la siguiente 3 macizos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y les debe de quedar así. 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, una cadena y 5 juegos sin separación. 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena de separación, 3 macizos, 2 cadenas de separación y 3 macizos. Y aquí son 2 cadenas de separación y 3 macizos. 1, 2, 3. Una cadena y en la siguiente conchita 3 macizos. Aquí tengo que hacer 5 juegos sin separar. Ahí está mi primer juego. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena de separación y otro juego de 3. 1, 2 y 3. 2 cadenas y en el siguiente otro juego de 3. 1, 2 y 3. 2 cadenas y en la siguiente conchita 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y ahora mis 5 juegos de 3. Ahí está
Un primer juego de 3 macizos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena de separación y un juego de 3, 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y un juego de 3, 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y un juego de 3, una cadena de separación y 5 juegos sin separar. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? A ver, vamos a ver. Quiero contar porque creo que aquí son 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, voy bien, voy bien. ¿Sí? Entonces ahora es una cadena y en la siguiente conchita un juego de 3, 1, 2 y 3. 2 cadenas, monto y en mi juego de 3, 1, 2 y 3. 2 cadenas y en el siguiente mi juego de 3, 1, 2 y 3. Una cadena y ahora mis 5 juegos de 3 macizos. Aquí ya tengo el primero, 1, 2, 3, 4 y 5. Déjenme ver si son los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Una cadena
Y en la siguiente un juego de 3, 1, 2, 3, 2 cadenas. Y en el siguiente un juego de 3, 1, 2, 3, 2 cadenas, un juego de 3, 1, 3, una cadena y ahora sin separar con cadenas 5 juegos de 3. Aquí está el primer juego de 3 macizos. Ahí está 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena y un juego de 3. 1, 2, 3. Una cadena, perdón, 2 cadenas y un juego de 3. 1, 2 y 3. 2 cadenas y un juego de 3. 1, 2 y 3. Una cadena y ahora mis 5 juegos de 3 macizos. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena y un juego de 3. 2 cadenas y un juego de 3. 2 cadenas y un juego de 3. Una cadena y ahora voy a hacer 5 juegos de 3. Ahí está 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena y un juego de 3. Ahí está 1, 2 y 3. 2 cadenas
y un jueguito de 3. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Un juego de 3. 1, 2 y 3. Una cadena y ahora mis 5 juegos de 3 macizos. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena y un juego de 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y un juego de 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y en el siguiente un juego de 3. 1, 2 y 3. Una cadena y ahora mis 5 juegos de 3 macizos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena y un juego de 3. Una cadena y un juego. No, perdón, aquí son 2 cadenas y un juego de 3. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y un juego de 3. 1, 2 y 3. Una cadenita y ahora mis 5 juegos de 3 macizos. ¿Sí? Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5. Una cadena y un juego de 3. ¿Sí? 2 cadenas
Y aquí un juego de 3, 2 cadenas y un juego de 3, una cadena y ahora son mis 5 juegos de 3 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, y 5. Una cadena y un juego de 3, 2 cadenas y un juego de 3, 1, 2 y 3, 2 cadenas y vamos a hacer un juego de 3, 1, 2 y 3, una cadena y ahora mis 5 juegos de 3. Aquí está 1, 2, 3, 4, y 3, 4 y 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Una cadenita y en esta mi juego de 3, 1, 2 y 3, 2 cadenas y aquí ya llegué al inicio o al final de esta vuelta, ¿sí? Entonces aquí voy a contar 1, 2, 3 cadenas. En la tercera cadenita ingreso mi gancho y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Como acaban de ver, no hicieron falta más cadenas ni me sobraron más cadenas. Por eso es importante que ustedes realicen su base de conchitas, primero trabajando 80 conchitas, como les acabo de indicar al inicio de este video, 80 conchitas que es la base para iniciar la falda, ¿sí? Se lo miden alrededor del contorno de su cintura y si les hace falta para cerrar esa circunferencia, esa tira de conchitas, ¿sí? Si les hace falta, entonces van a agregar 8. Se la vuelven a medir y si les hace falta agregan 8 y así hasta que les cierre esa circunferencia de conchitas. Si por el contrario con 80 conchitas que ustedes inicien de base les queda grande, porque a lo mejor están muy delgaditas o es para una persona muy delgadita, entonces van a quitar de 8 en 8 hasta que les cierre bien la circunferencia, ¿sí? Y haciéndolo de la forma de esta primera forma, de la primera vuelta, no les debe de faltar ni sobrar conchitas para poder hacer los juegos de 3 macizos. En cada conchita se van a trabajar
3 macizos, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con las cadenas de separación y otras que no llevan cadenas. Entonces, en la primera vuelta ustedes van a trabajar. Ustedes tienen sus conchitas así. Ahí está. Son 8 conchitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la primer conchita ustedes van a trabajar 3 macizos, ¿sí? Acuérdense que las cruces, y ya lo he indicado en otros videos, las crucecitas son, ¿qué son? Macizos, ok, ¿sí? Entonces en la primer conchita van a ser 3 macizos, 2 cadenas de separación, ¿sí? Y en la siguiente conchita van a ser 3 macizos, ¿sí? Después de eso van a ser una cadena de separación y van a trabajar 3 macizos. Y después en la siguiente conchita sin separación van a ser 3 macizos. Y en la siguiente van a ser 3 macizos sin separar. Y en la siguiente 3 macizos, ¿sí? Hasta tener 5 juegos así, sin cadena de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí 3 macizos así, ¿sí? Cuando ya tienen 1, 2, 3, 4, 5 juegos de macizos en cada conchita sin separación, entonces en el cesto van a hacer, ¿qué van a hacer? Una cadena de separación y 3 macizos, ¿sí? Para que en la siguiente conchita van a hacer 2 cadenas de separación y 3 macizos, ¿sí? Este proceso así se repite durante todas las conchitas hasta llegar al término o al inicio de esto, ¿sí? Así se trabaja. En la siguiente conchita van a ser aquí, después de estos, van a ser 2 cadenas de separación y 3 conchitas, ¿sí? Y después de esa sigue una cadena de separación y 3 conchitas, ¿sí? Y después sigue, se repite, después de se repiten los 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en 5 conchitas, 3 juegos, o sea, 3 macizos en cada uno, sin cadenas de separación. Y se vuelve a repetir el proceso. Está muy fácil, está muy sencillo, ¿sí? Está muy sencillo. Y así es como deben de hacer todo el contorno de su falda, que es la primera vuelta, y así les debe de quedar. No deben de sobrarles ni faltarles conchitas en esta primera vuelta con este proceso, porque así es como está distribuido para poder hacer sacar la figura según el gráfico de esta falda, ¿sí? Bueno, entonces ahora voy a continuar. Llevamos en este video hasta ahorita 38 minutos, ok. Bueno, entonces ahora voy a continuar con la siguiente vuelta. Con la siguiente vuelta aquí donde terminé y cerré con un punto deslizado la vuelta. Aquí voy a levantar sobre estos 3 macizos. Para esta siguiente vuelta voy a hacer 1, 2, 3 cadenas que va a contar como un primer macizo, y en el siguiente macizo o en el siguiente punto voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, y en el siguiente punto voy a hacer un macizo. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que en la primera vuelta hice 3 macizos aquí abajo, 1, 2, 3.
Y sobre estos 3 macizos en la siguiente vuelta me tienen que quedar 4. 1, 2, 3 y 4 macizos, ¿sí? Y voy a continuar ahora con 2 cadenas de separación y voy a trabajar sobre estos 3 que tengo aquí abajo. Voy a hacer también 3 aquí arriba. 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Y voy a hacer una cadena de separación y ahora voy a hacer en cada macizo voy a trabajar un macizo. Entonces aquí en estos primeros 3 tengo que tener 3 aquí arriba. Ahí está, 1, 2 y 3. Y en el siguiente es 1, 2 y 3. Y en el siguiente juego 1, 2 y 3. Y en el siguiente 1, 2 y 3. Y en el siguiente 1, 2 y 3. ¿Sí? Y voy a hacer ahora una cadena de separación y ahora en este juego de 3 voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3 macizos. 2 cadenas de separación y ahora en estos 3 me deben de quedar 4, ¿sí? Es 1 y en el siguiente punto 2 y en ese mismo punto 3 y en el siguiente el cuarto. 2 cadenas de separación y en este juego de 3 me deben de quedar 3. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y ahora me voy con 1, 2 y 3, que son los 3 que tengo abajo, ¿sí? Y igual me sigo sin separaciones con 1, 2 y 3, que son los 3 de abajo. Y sin separación 1, 2 y 3. En el siguiente 1, 2 y 3. Y en el siguiente 1, 2 y 3. Una cadena de separación y en el juego de abajo de 3 voy a hacer 3 arriba. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y en el juego de 3 que tengo aquí abajo me deben de quedar arriba 4. Entonces 1 y en el siguiente 2 y en el siguiente 1 para que me queden 4. ¿Sí? Y voy a hacer 2 cadenas de separación y sobre estos 3 son 3 aquí arriba. 1, 2 y 3.
una cadena de separación y ahora sobre estos de abajo, uno en cada una. Aquí está. 1, 2 y 3. Y en el siguiente 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 1, 2 y 3. Una cadena de separación y aquí donde tengo este juego de 3 de la vuelta anterior me deben de quedar 3 arriba. 1, 2 y 3. Dos cadenas de separación y aquí en estos 3 de abajo me deben de quedar arriba 4. Entonces 1 y en este mismo 2 y en el siguiente el cuarto. Dos cadenas de separación y sobre estos 3 de aquí abajo deben de ser 3 arriba. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y ahora sobre estos que no hay separaciones abajo, entonces voy a hacer uno en cada uno. Entonces comienzo con 1, 2 y 3. Y en el siguiente 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 1, 2 y 3. ¿Sí? Una cadenita de separación y aquí donde tengo estos 3 abajo, arriba son 3. Entonces 1, 2 y 3. Dos cadenitas de separación y aquí en la vuelta anterior hice 3, ahora aquí arriba me deben de quedar 4. Es 1, 2, en ese mismo 3 y en el siguiente el cuarto. Dos cadenitas y aquí en la vuelta anterior hice 3 y aquí arriba me deben de quedar también 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Una cadenita de separación y ahora voy con los que son uno en cada uno, ¿sí? Que es 1, 2, 3 y sin separación 1, 2, 3 y sin separación 1, 2 y 3 y sin separación 1, 2 y 3 y sin separación 1, 2 y 3. Una cadenita de separación y aquí donde hice 3 en la vuelta anterior me deben de quedar 3 arriba. 1, 2
y 3. 2 cadenitas. Y aquí donde hice 3, ahora me deben de quedar 4. 1, 2, y en ese mismo el tercero, y en el siguiente el cuarto. 2 cadenitas. Y aquí donde hay 3, arriba también deben de ser 3. Ahí está. 1, 2 y 3. Una cadenita de separación y ahora los que van todos juntos, ¿verdad? Es 1, 2, 3 y sin separación. 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 1, 2 y 3. Una cadena de separación. Y aquí en la vuelta anterior hice 3 y sobre estos van 3. Ahí está. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación. Y sobre estos 3 de la vuelta anterior, aquí me deben de quedar 4. Ahí está. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenitas de separación y en el siguiente son 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Una cadena de separación y ahora los que van todos juntos, sin separaciones. Ahí está. 1, 2, 3. Y en el siguiente, sin separar, 1, 2 y 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Una cadena de separación. Y aquí, sobre estos 3, son 1 en cada uno. 1, 2 y 3. 2 cadenitas. Y aquí sobre estos 3 deben de quedar arriba 4. Ahí está. 1. En el siguiente 2 y en ese mismo 3 y en el siguiente el cuarto. 2 cadenas y en el siguiente son 3. 1, 2, 3. Una cadena y ahora sin separaciones, 1 en cada uno. Ahí está. 1, 2, 3. Y sin separar, 1, 2, 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Y sin separar, 1, 2
y 3. Una cadena de separación, y aquí donde tengo 3, arriba van a quedar también 3. 1, 2 y 3. 2 cadenitas de separación, y en este fueron 3, en esta vuelta tienen que quedar 4. 1, 2 y en este mismo 3 y en el siguiente el cuarto. 2 cadenitas y aquí abajo quedaron 3, entonces encima voy a hacer 3. 1, 2 y 3. Una cadena, y ahora los que van sin separar. Ahí está. 1, 2, 3 y sin separar. 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 1, 2 y 3. Una cadenita, y aquí donde hice 3 en la vuelta anterior, arriba son 3. 1, 2 y 3. 2 cadenitas, y aquí en la vuelta anterior hice 3. Aquí encima deben de quedar 4. Ahí está. 1 y en el siguiente punto 2 y en ese mismo 3 y en el siguiente el cuarto. ¿Sí? 2 cadenitas, y aquí donde se hicieron 3 en la vuelta anterior, encima van a quedar 3. 1, 2 y 3. Una cadena, y ahora los que siguen sin separar. 1 en cada uno. Ahí está. 1, 2 y 3. Y sin separar. 1, 2 y 3. Y sin separar. 1, 2, 3. Y sin separar. 1, 2 y 3. Sin separar. 1, 2 y 3. Una cadenita, y aquí hice 3, arriba van a quedar 3. 1, 2 y 3. 2 cadenitas, y aquí hice 3 y aquí arriba van a quedar 4. Ahí está. 1 en el siguiente, 2 en ese mismo, 3 y en el siguiente 4. 2 cadenitas, y aquí fueron 3, entonces arriba van a quedar 3. 1, 2 y 3. Una cadenita, y ahora siguen los que no llevan separaciones. 1 en cada uno. 1, 2, 3. Y sin separar. 1, 2 y 3. Y sin separar.
1, 2 y 3. Y sin separar, 1, 2, 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Una cadenita y aquí sobre estos 3, uno en cada uno. 1, 2 y 3. 2 cadenas y sobre estos 3 aquí arriba deben de quedar 4. 1 y en el siguiente 2 y en ese mismo 3 y en el siguiente el cuarto. 2 cadenitas y aquí donde hay 3 sobre ese mismo son 3. 1, 2 y 3. Una cadenita y ahora los que van sin separar. Un macizo en cada uno. 1, 2, 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Y sin separar, 1, 2, 3. Y sin separar, 1, 2, 3. Una cadena y sobre estos 3 debe de quedar también 3. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y sobre estos 3 deben de quedar 4. Ahí está. 1 y en el siguiente 2 y en ese mismo el tercero y en el siguiente punto el cuarto. 2 cadenitas y en la primera vuelta fueron 3 y aquí encima van a quedar también 3. 1, 2 y 3. Una cadenita y ahora los que son sin separar. Un macizo en cada punto. 1, 2, 3. Y sin separar, 1, 2, 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Y sin separar, 1, 2 y 3. Sin separar, 1, 2 y 3. Una cadenita y aquí en la vuelta anterior fueron 3, entonces aquí arriba 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? 2 cadenitas y aquí ya llegué al final de la vuelta donde sobre estos 3 de la vuelta anterior quedaron 4. Entonces aquí voy a contar la primera cadenita que formó el primer macizo. 1, 2, 3. En la tercera cadena ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta. ¿Sí? Y con esto ya terminé la segunda vuelta. Y así es como voy haciendo ya la figura que debe de quedar al inicio, ¿sí? Y así es como debe de quedarles.
Nos vemos en el próximo video para continuar con las siguientes vueltas. Cada vuelta son cambios. Entonces, no sé cuántos videos se vaya a llevar este proyecto, pero es necesario hacerlos para que quien lo esté siguiendo o quien esté realizando esta bella falda, pues vean que realmente cada vuelta es diferente, se trabaja de forma diferente y hay que seguirla paso a paso. Entonces, nos vemos en el próximo video.